Y bueno, hace 15 días vimos la primera parte de este tema que no concluimos para aquellos que no estuvieron, que ¿cómo se llamó? ¿Cuál fue el título oficial? ¿No se acuerdan? Lo vuelvo a repetir todo, mis hermanos. A ver, ¿quién vino hace 15 días? Si pueden levantar la mano. ¿Quién sí vino hace 15 días? Ok. ¿Quién vino hace 8 días al seminario familiar? Si pueden levantar la mano. Perfecto. Qué bueno que vinieron. Bueno, vimos la primera parte de un tema cuyo título oficial es Yo y mi gran bocota. Fue el tema del mensaje, Yo y mi gran bocota, pero si quieres ser más ortodoxo, verte más correcto, dijimos que le podías poner aprendiendo a hablar con sabiduría, ¿verdad? Vale la pena como complemento de estos dos mensajes que escuches el mensaje del domingo pasado, me tocó compartir en el tercer servicio, y dando continuidad al seminario familiar, compartí un tema que titulamos Ponte los guantes y pelea, 3 puntos suspensivos, bíblicamente. ¿Alguien escuchó ese mensaje? Si pueden levantar la mano. Ok, por ahí está en nuestras redes. Y básicamente lo que hablábamos es que el problema de muchas familias es que piensan que está mal enojarse y tener diferencias. Cuando esto sucede, pues si podemos cerrar las puertas y le dicen a cabina si le bajan un poquito allá, por favor, porque está metiendo de más el sonido para acá, como que está muy fuerte el volumen de auditorio. Si me echan la mano, mis hermanos, allá atrás, a comentarles, porque siempre Iván está al tiro con todo esto, pero hoy Iván predica con los jóvenes, entonces pues no está bien viendo él esto, pero que alguien más nos apoye. Muchas gracias. Entonces veíamos en resumen así 2 minutos que cuando piensan que el problema son las diferencias, cuando se enojan, no saben cómo resolverlos porque nunca entendieron que esto era normal, que la Biblia nos enseña que aún como familias cristianas va a haber diferencias por muchas razones que explicamos, que el problema es cuando no sabemos resolverlos y dejamos que los problemas se acumulen, ¿verdad? Que lo que está mal es cómo reaccionamos frente a los problemas. Algunas personas lo guardan todo, otras explotan, y lo correcto y lo bíblico, y hoy veremos un poquito también de eso, es hablar lo que tengo que hablar, pero de una forma sabia, prudente, que intente edificar, que intente pues hacerle ver a la otra persona su error sin etiquetarla, sin humillarla, sin atacarla. Este es como el resumen del resumen del resumen del resumen. La verdad que el tema estuvo bastante interesante. Tuvimos al final un tiempo bonito de ministración, de oración, de perdón entre familias. Les recomiendo mucho que lo escuchen en casa con sus hijos porque fue un mensaje para toda la familia. Repito, el título fue Ponte los guantes y pelea, 3 puntos suspensivos bíblicamente. Y es un buen complemento de estas enseñanzas. Ahora regresamos a Santiago 1, que fue la base de la enseñanza de la semana antepasada, y vamos a ver ahora la segunda parte. Los que nos siguen en redes no van a encontrar la primera porque el diablo poseyó a la cámara y echó a perder el video. Al menos eso fue lo que me dijeron los hermanos de media, ¿verdad? La ventaja de trabajar en medio en una iglesia es que si algo falla, siempre hay una buena salida, que es echarle la culpa a Satanás, ¿verdad? Entonces, esto es desde antaño. Oye, ¿qué pasó? No, pues no encontramos, ¿no? Todo estaba bien, fue el diablo seguramente. Entonces, ya les pedí que desde el domingo pasado liberaran las bocinas, los micrófonos, los instrumentos, las cámaras, los reprendieran, etcétera, 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 para que no le andemos echando luego la culpa al diablo. Entonces, algo pasó, no saben literalmente qué fue lo que pasó, y se nos perdió el mensaje. Por eso la importancia de venir, porque los que dicen, luego lo sigo en redes, pues no es lo mismo, y además pues puede que no nos sigas en redes porque algo puede suceder. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 19, de todas formas el mensaje de hoy es independiente, así que no se preocupen, y dice la Biblia así. Los que nos siguen a través de redes, les cuento rapidísimo, no estoy sentado por conchudo, sino por una molestia que tengo en la espalda. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué fue lo que vimos la semana antepasada? Básicamente, que necesitamos ser primero prontos para oír. ¿Y para oír a quién? ¿Quién recuerda? Para oír, primeramente, o sea, me enojé con mi cónyuge y lo primero que tengo que hacer es hablar. No, si es una diferencia, una discusión importante, tengo que irme a mi rincón, ¿verdad? De box, con mi coach celestial, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, desahogarme. Saca todo lo que tienes con él en vez de con tu esposo o con tu esposa, ¿verdad? Aun cuando no sea muy bonito lo que le tienes que decir. ¿Se acuerdan que hablamos del Salmo de David, donde David habla de sus enemigos y cómo oraba por sus enemigos delante de Dios?
No era muy espiritual su oración, ¿verdad? Señor, sean sus mujeres viudas, sus hijos huérfanos, que mendigan el pan, que no haya para ellos amparo. Atentamente David, un hombre conforme al corazón de Dios. No es la oración más espiritual, ni es un modelo de oración para nosotros, ¿verdad? Hay que diferenciar, haciendo un paréntesis, cuando la Biblia nos da una instrucción de parte de Dios, una enseñanza, y cuando la Biblia narra lo que alguien hizo. Que la Biblia sea inspirada por el Espíritu Santo en su totalidad quiere decir que todo lo que está escrito Él lo reveló, pero esto no implica que todo lo que está escrito sea una enseñanza para nosotros, porque la Biblia también narra los errores de sus personajes principales. Entonces, que se nos cuente que no es embriagón, no es para que tú vayas y te embriagues, ¿verdad? Entonces, la Biblia no dice que hay que orar como David, simplemente menciona la oración de David, que no era un querubín, un arcángel, era un hombre de Dios, pero en su humanidad, en su carne, en su enojo, él fue y abrió su corazón delante de Dios de esa forma. ¿Y qué es lo que nos enseña esto? Pues bueno, la confianza que él tenía delante de Dios para abrir lo que de todas formas Dios conocía, que era nuestro corazón. Entonces, lo que sí podemos aprender de aquí es que es mejor que nos desahoguemos con Dios a que escupamos todo ese veneno con la gente, ¿verdad? Para que nosotros nos descarguemos y ya libres de todo esa influencia de químicos en nuestro cerebro, porque cuando estamos enojados veíamos que no pensamos, que no razonamos. Entonces mejor externo delante de Dios ese enojo, viene esa paz, Él me ministra, me consuela, me da dirección, y entonces voy a hablar, en este caso con mi cónyuge. Y este principio de seamos prontos para oír aplica primeramente para oír a Dios, pero luego oír la versión de la otra persona. Veíamos que hay dos escenarios, que a veces puede haber un malentendido de información que tú tienes que no está completa, que ya te estás enojando sin tener todo el panorama en su totalidad, ¿verdad? Entonces primero hay que escuchar, ¿no? A lo mejor fue el Buen Fin, iban al centro comercial nada más por una cosa, y resulta que mientras fuiste al baño, tu esposa se te perdió 3 horas en la plaza, ¿no? Es un caso hipotético porque estas cosas no suceden jamás y menos con las mujeres, ¿verdad que no, mis hermanas? Pero supongamos que llegara a suceder, entonces en vez de enojarte otra vez, esta señora ya se fue a endeudar, le dije que no veníamos por una cosa, primero escucha. ¿Por qué razón? Pues desapareció, ¿no? A lo mejor se la llevó el rapto, tú te quedaste y ya te estás enojando en vez de arrepentirte, ¿verdad? Entonces, primero hay que escuchar. Hoy, por ejemplo, en la tarde salimos del colegio, yo estaba en el auto esperando a mi esposa, le dije, nena, yo ya no aguanto mi espalda, te espero en el auto, que estoy mucho más cómodo, sentado, ya de pie estaba muy cansado. Y llega, se regresa por algo, dice, ahorita vengo, porque yo lo iba a dejar a ella junto con Vale, con su mami, que iban a ver unas cosas, y dije, yo me voy a la casa porque yo ya no puedo, me molesta mucho estar caminando. Entonces se regresa y supuestamente teníamos que irnos ya rápido, etcétera, etcétera, y pues se tardó otro ratote. Entonces, si no hubiera aplicado este principio, llega el coche, que es lo primero que le digo, ¿en qué quedamos? Mira, nada más, y es bien tarde, yo aquí esperando. Entonces, lo primero que hice fue acordarme de mi mensaje de hace 15 días, predicármelo a mí mismo, porque yo también aprendo, ¿verdad? De lo que enseña. El primero que le caen las pedradas soy yo, no crean que es nada más para ustedes, ¿verdad? No crean que digo, jiji, van a ver, sino que primero yo digo, ouch. Entonces, lo primero que hice fue ser pronto para oír. Entonces, le dije, ¿qué pasó, nena? ¿Por qué se tardaron tanto? Y ya me explicó, no, llegaban mamás, me preguntaron esto, se presentó aquello. Entonces fueron cosas que no estaba en sus manos, o sea, no es porque ella dijo voluntariamente me voy a quedar media hora más y quiero alargar el día, etcétera, etcétera, sino que fueron asuntos extras que se presentaron y ya, no pasó nada. Si yo no aplico este principio, hubiera actuado en la ira del hombre, y la ira del hombre, ¿qué dice la Biblia? No obra la justicia de Dios. Muchas veces hemos sido injustos por actuar en nuestra ira, y actuamos en ira porque no fuimos prontos para oír. Después que oímos, hablamos. Y una vez que hablamos, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Después de escuchar tu versión, sigo enchilado. Sigo bien enojada y tienes justificación, pero ya no vas a hablar en la carne porque ya escuchaste también la voz de Dios. Ya te deshogaste con Dios, entonces vas a hablar como lo veremos, y el domingo también explicamos un poco al respecto, para edificar, para buscar resolver el problema, no para agravarlo. Ahora, vamos a seguir meditando en este pasaje. Esto fue básicamente lo que vimos hace 15 días,
pero quiero que sigamos profundizando en esta enseñanza. En primer lugar, vuelvo a repetir, todo hombre, y está hablando, dijimos, Santiago, ¿a quién? A la iglesia, porque comienza en el 19 diciendo, por esto, mis amados, ¿qué dice? Mis amados paganos, mis amados hermanos. Entonces, dile al de al lado, esto es para ti. Dile al de al lado, esto es para ti. Todo hombre, no habla del varón, sino hombre habla en general del ser humano, sea pronto para oír. Primeramente, escucho la voz de Dios. Segundo, escucho la versión de la otra persona. Y vamos a ver otras aplicaciones de este pasaje y algunos versículos con enseñanzas muy sabias del libro de los Proverbios. Entonces, lo primero que de aquí aprendemos nosotros, además de lo que hemos visto, vamos a hacer ya a un lado lo que vimos para no clavarnos con eso, ¿verdad? Es que tenemos que aprender a ser humildes y respetuosos, escuchando a las otras personas, en este caso a nuestro cónyuge, porque es muy común que hay mucha gente que piensa que tiene las respuestas a todas las preguntas y cuando están en una reunión no les gusta oír, solamente les gusta hablar. Pasa mucho dentro de la iglesia cuando de repente algunos se vuelven medio místicos y siempre tienen una palabra, o algunos realmente Dios es muy tangible en sus vidas y tienen muchos testimonios que contar y han experimentado muchos milagros y dices, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Que esto, un error extremo sería que callaras. Cuando Pedro fue rescatado de la cárcel fue a contarlo a la iglesia y una vez que lo contó se fue a otro lugar. Entonces cuando Dios hace algo lo tenemos que contar para testimonio de la gloria de Dios. Otros tienen que saber lo que Dios sigue haciendo, pero es diferente que tú contaste y escuchaste a que solamente hablaste y hablaste y hablaste y hablaste y hablaste y hablaste. Y esto es muy común dentro del cuerpo de Cristo. Tuvimos hace muchos años unas veladas de oración que eran último viernes de mes, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Se acuerdan que les he contado? Asombrosamente, aunque no me lo creas, llegamos a tener como 140 personas en cada velada. Dábamos pan dulce, café, tacos de canasta. Cuando quitamos la comida se redujo a 20 personas. Entonces les dije, hermanos, va a ser velada de ayuno y oración, y pues ya no les gustó, ¿verdad? Y tenemos ahora otros momentos de oración como el último domingo de cada mes de 5 a 9, 10 de la noche. Hay grupos también que a través de Zoom se reúnen, etcétera, etcétera. Pero cuando teníamos esa velada comenzábamos con un testimonio. Y me acuerdo que había una hermana que siempre tenía testimonios que contar, lo cual es maravilloso, pero no dejaba hablar a los demás. Entonces les dije, hermanos, por respeto a los demás, y de ahí aprendí esta regla que ya ponemos en los domingos de oración, que también tenemos testimonios. Les dije, van a resumir su testimonio en 5, 8 minutos, ya 10 con lo que agregue el árbitro, y eso sí está muy bueno y nos tienes a todos cautivos, ¿verdad? Pero si se te aparece la parca de Sábado Gigante con la trompeta, ¿se acuerdan? Que tocaba tu turu, 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 tu, es que ya se acabó tu tiempo. Entonces esta hermana seguía y seguía y seguía, y una vez con toda la pena, pues sí la tuve que parar, decirle, hermana, gloria a Dios que tenga tantos testimonios, pero los otros también tienen historias que contar. Entonces vaya guardando uno para cada reunión, y si nadie más tiene otro, pues ya regresamos con usted, pero ahorita vamos a dar la palabra a otras personas, porque ella no era pronta para oír, ella solamente quería hablar. Entonces esto habla de una falta de humildad, porque el mensaje que estoy transmitiendo es, yo no tengo nada que aprender de ti, yo no tengo nada que recibir de ti. Entonces, si tú eres maestro de la palabra, es bien importante que tú también seas pronto para oír, porque hay algunos que de repente, pues ya como soy maestro, como soy el pastor predicador, ya no escuchan a los demás, ya solamente creen que tienen que hablar, ya se creen la cuarta persona de la Trinidad. Y mis hermanos, todos necesitamos seguir aprendiendo. Ahora que fue el congreso para familias aquí, los que estuvieron aquí son testigos, todos y cada uno de los 6 mensajes donde yo no compartí, estuve escuchando y te puedo decir perfectamente de qué trató cada uno de ellos y qué es lo que yo me llevo de forma práctica, porque estuve oyendo, y ahorita veremos la palabra oír, lo que significa, que no es me entra por un oído y me sale por el otro, sino es poner atención. Ahora, aplicado al matrimonio, ¿qué aprendemos de aquí? Porque la idea es que extraigamos el principio y lo apliquemos a nuestro matrimonio. Entonces, aplicado al matrimonio, ¿qué significa esto? Regularmente en una relación hay una parte que habla más que la otra.
¿Estamos de acuerdo? A veces los dos son muy callados y a veces los dos son unos pericazos de este tamaño, ¿no? Unos pericos australianos tremendos que hablan y hablan y hablan y hablan. Entonces, en cualquiera de los escenarios tenemos que aplicar este principio y de repente callar aunque quiera hablar. Aquí ya no estamos hablando solamente de conflictos, aquí también estamos hablando de la convivencia diaria. Mi amor, ¿cómo te fue? Y uno de los dos y habla en lenguas y en hebreo y en arameo y terminó y a dormir y nunca escuchó a la otra parte. Entonces, ¿qué mensaje transmites a la otra parte? Lo que tú tienes que decirme no me interesa, tu vida no me importa, lo que a ti te pasó no me interesa. Ahora, si ya le preguntaste a tu marido cómo te fue y su respuesta fue bien, ¿verdad? Oye, pero sé un poco más amplio en tu explicación, entonces se esforzó para decirte muy bien, pues ya sacas al pericazo, ¿verdad? Pero es distinto como le dije a esta hermana, ya que le diste la oportunidad a la otra parte y ves que hay silencio, entonces ahora sí liberen al perico, a que ni siquiera diste la oportunidad. Yo como pastor lo he detectado en consejerías y a veces con la pena he tenido que ser yo quien le haga ver esto a una parte que estaba inconsciente. Recuerdo perfectamente al menos un par de casos donde en estas situaciones fue la mujer la que habló y habló y habló y habló y habló y el otro quería hablar y ella seguía hablando, ¿verdad? Entonces hasta hay por ahí un meme, ¿no? Donde están con el psicólogo y le pregunta al hombre si es cierto que es muy manipulado por su mujer y la mujer responde así como que no, por supuesto que no, ¿verdad que no? Y responde por él. Entonces me tocó a mí vivir esto que es un meme que no recuerdo bien cómo iba, pero en carne propia y superaba a la ficción. Entonces de repente en un punto del mensaje, de la enseñanza, de la consejería, porque justamente el tema era que se quejaba la esposa de que, pues de que él no hablaba, que no sabría, que era muy serio, etcétera, etcétera. Le dije, hermana, perdón que se lo diga, pero yo acabo de detectar algo. Él es así por culpa de usted o por responsabilidad de usted. Le dije, porque soy testigo que las 3 veces que ha querido hablar, usted no lo deja. Lo calla, habla por él, responde por él. Entonces, si yo en 45 minutos, 1 hora, ya me desesperé, imagínese a él que está con usted todos los días, 24 horas del día. Yo haría lo mismo. Entonces le dije, déjelo hablar. Él también tiene algo que decir. Su voz también es importante. No es solamente la voz suya, la de la hermana, la que importa. Entonces me di cuenta de esto, ¿no? Que ya hablaba y hablaba y hablaba. Entonces el pobre hombre con un mecanismo de defensa pues se retraía y mejor decía, no hablo. Entonces le dije, vas a practicar esto, que cuando él esté hablando, por más que tú quieras interrumpir, haz de cuenta como cuando éramos niños en el kindergarten, ¿verdad? Un candadito nos vamos a poner, en este caso un cerrojo de hierro y de acero, con un candadote de seguridad y el que se lo quite va a perder y hasta que termine de hablar no lo va a interrumpir. Porque si de por sí dice que habla poco el pobre hombre y lo poco que habla usted lo reprime, no está ayudando en nada al conflicto, al contrario, lo está agravando. Entonces no le estoy justificando a él, ¿verdad? De que se retraía, se aislaba, etcétera, pero tampoco ella le estaba ayudando en mucho. Y en algunos escenarios he visto eso, que una de las partes habla y 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 no deja que la otra parte se exprese y así es imposible tener una buena comunicación. Entonces, tanto en resolución de conflictos es importante dejar que la otra persona hable, pero apliquemos esto también, aunque no haya ningún problema, ninguna diferencia. Si estamos simplemente platicando, disfrutando, pasándola bien, es importante escucharnos los dos. Es muy común que de repente una parte habla, ella que terminó de hablar, la otra responde y la parte que ya habló agarra su teléfono y está por aquí hablando, chacoteando y la otra parte hablando. Entonces, esto va a romper la comunicación y esto va a traer problemas. Entonces, es un principio de la Biblia que también nos enseña a ser humildes, a preguntar, oye, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Y tú qué opinas al respecto? A veces nos sentimos tan expertos en cierto tema que ya no consultamos con la otra parte, que ya no escuchamos su opinión al respecto. Entonces acostumbrémonos a escucharnos mutuamente en una plática, qué tienes que decir, qué tienes que contar, cuál es tu opinión.
están hablando de algo extra que no tiene que ver con la familia, de la guerra en Medio Oriente, de la ayuda del gobierno para Acapulco, de lo que sea. Entonces, a veces de repente estamos tan informados de un tema que hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos que la otra parte también participe. Entonces, es bueno aprender a escuchar, y cuando aprendemos a escuchar y somos humildes, créemelo, también vamos a aprender nosotros de la otra parte. Yo les contaba hace poco, a manera de testimonio, que la base del mensaje que yo compartí este año en el Congreso de Mujeres, que fue una palabra que de entrada a mí me bendijo mucho y que pude ver que fue de bendición también para muchas personas. ¿Sabes a quién le pirateé la enseñanza? ¿De dónde vino la base de todo eso? De haber escuchado a mi hija de 9 años en una comida, donde se le ocurre de repente decir que esta Rahab, la ramera de Jericó, y no es justamente que vendía ramas en las calles y por eso le llaman ramera, ella se casa con un judío y se le ocurre a mi hija decir que de su árbol genealógico viene el Mesías. Entonces, si yo no hubiera aplicado este principio, ¿qué hubiera hecho? Lo que inicialmente hice. Hija, ¿cómo crees? Estás mal. Le dije, los judíos eran bien estrictos y hasta la fecha no se casan con extranjeros y no tienen sus costumbres. Al contrario, los expulsan de la comunidad. Es una deshonra, una vergüenza. Que haya sido perdonada y aceptada es una cosa, pero que haya sido integrada a su familia y que de su descendencia venga el Mesías, no, para nada. Yo pude haber seguido hablando y poder ponerme en mi papel de pastor, y yo sé, y te cuadruplico la edad, quién va a saber más, ¿verdad? Y hablar y hablar y hablar. ¿Y qué hubiera hecho? Lastimar su corazón y no aprender. Pero después de haberle dicho lo que según yo creía, y no tengo idea por qué, nunca me metí a lo mejor a fondo en ese tema, obviamente lo había leído, pero hay cosas que lees y que se te olvidan, y ella insiste, no, sí, estoy segura que Rahab se casó con un judío y de su descendencia viene Jesús. Le dije, te voy a enseñar que no, pero al haberle escuchado, di paso a lo siguiente, inició una comunicación, un diálogo, no un monólogo. O sea, hay padres que tienen con sus hijos un monólogo. Hay padres que parecen Adal Ramones. O sea, creo que todos nosotros en nuestra juventud, muchos de aquí somos chavorrucos, ¿verdad? Llegábamos los martes a las 9 de la noche a ver otro rollo. ¿Se acuerdan cuántos veían? ¿Quieren un monólogo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quiénes lo vieron? No se hagan. Toda la bola de paganos que en eso perdían su tiempo, igual que yo, ¿verdad? Entonces nos acostumbramos a echarnos un monólogo y es que es muy fácil, ¿no? Te evitas la comunicación, te evitas conflictos, te evitas respuesta. Estamos acostumbrados con nuestros hijos a darles un monólogo. Llegan a la casa y no hiciste esto y aquello y lo otro, y ya me habló tu miss y vas a hacer esto y no le has preguntado cómo estás. No, oye, ¿qué pasó? ¿Qué está originando esa conducta? ¿Por qué está así? Entonces es importante tener un diálogo, hablo, escucho, hablo, escucho, hablo, escucho. No es hablo y hablo y hablo y hablo y hablo, o tampoco es escucho, 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 escucho y no hablo. Entonces cuando empiezo a estudiar, de repente le digo, tienes razón, se casa esta mujer, creo que era con, era con vos, o era familiar de vos, descendiente de vos, algo así, ¿verdad? El punto es que de su línea viene gente del calibre como David, tataranieto de Rahab, y Salomón, tataranieto de Rahab, y Jesús de parte de José. Entonces yo me fui de espaldas y aparece esa mujer en la galería de los héroes de la fe junto a Sara, la madre de multitudes, esposa del padre de la fe. Solo 2 mujeres en Hebreos 11, y fue eso lo que enseñamos en aquel mensaje. Una mujer ejemplar, la otra Rahab, y todavía como testimonio, porque Dios no condena, pero como un testimonio por generaciones, como evidencia de lo que Dios puede hacer, Hebreos dice, Rahab, la ramera. Entonces, fue una enseñanza para mí como persona impresionante de decir, o sea, podrán decir lo que quieran, pero en el cielo a esa mujer David le llamará abuela y Salomón tatarabuela. Y de su árbol genealógico viene Jesús, y fue un mensaje que fue enfocado a, no importa qué haya pasado atrás, el Señor, si tú crees a su palabra, puede transformarlo todo y levantarte como un estandarte para gloria de Dios. ¿Y de dónde vino eso?
Podrían pensar, no, de las horas de estudio del pastor, no, de que escuchó, leyó a algún gran teólogo que le dio este significado, o seguramente en un momento de éxtasis en oración un ángel se le apareció y le dijo, aleluya, traigo un mensaje de parte de Jehová, anota y escribe, y yo en trance empecé a escribir. No, de una plática con mi hija de 9 años. Una plática en la que no solamente le di la palabra, sino en la cual, como lo veremos ahora, yo puse atención. Porque a veces nuestros hijos o nuestra esposa o esposo nos dicen cosas increíbles, pero no escuchamos, solo oímos. Y hay una gran diferencia. Pastor, pero aquí dice oír, está mal traducido. La palabra oír, se los dije y con eso concluimos la vez pasada, es la palabra akouo, y significa entender o escuchar con atención. No solamente me siento a escuchar, porque hay a veces familias donde están así. Sí, ajá, sirve que checo mi WhatsApp. Ajá, sí, ajá, sí. Y nunca pusieron atención. Ha pasado que, ¿se acuerdan cuando vimos el mensaje de no hay profetas sin honra, sino en su propia casa y en su propia tierra y en su casa? Y leímos la aplicación a que ¿cuántas veces no te ha dicho tu esposo o tu esposa algo? A los meses dice lo mismo alguien más y tú dices, ¡guau! Te dio su opinión política, financiera, médica acerca de algún tema. Y sí, a lo mejor tú dices, no es político, ni científico, ni médico, ni financiero, pero el hombre o la mujer se documentó, estudió, sintetizó, racionalizó la información, tiene sentido común, tiene al Espíritu Santo, te dio una opinión bien interesante, muy inteligente, pero como tú no lo valoraste, porque tienes años viviendo con él o con ella, dices, la vieja esta, ¿qué vas a ver? No. El viejo no, así es bien burro. No escuchaste, solamente lo oíste. Prendes la televisión y sale otro brother u otra mujer diciendo exactamente lo mismo. Y que dice, ¿ya oíste lo que está diciendo? ¿Te ha pasado? Y no dices, pero si yo te lo dije la semana pasada. Porque oíste, pero no escuchaste. Entonces yo pude haber eso hecho con mi hija. Sí, a ver, sí. Y no poner atención y haberme perdido esa tremenda bendición. ¿De cuántas bendiciones nos hemos perdido por no haber puesto atención? No solo de bendiciones, de cuántas oportunidades de ayudar a los seres que amamos, porque no escuchamos con atención y no pudimos escuchar lo que había en su corazón. Porque simplemente estábamos ahí en nuestro rollo, a lo mejor sin el teléfono, pero pensando, haciendo cuentas en nuestra cabeza. Algunos están ahorita cómo irá México contra Honduras y no están escuchando, no están poniendo atención. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la otra parte, su tono de voz, sus palabras, su lenguaje corporal, nos está diciendo a gritos que está luchando con la depresión, que tiene algún problema, que hay tristeza, que hay ansiedad, pero por no escuchar con atención, nos estamos perdiendo la oportunidad de ayudar a personas que amamos. Entonces, por muchas razones, es importante que escuchemos y que escuchemos con atención, ¿no? Como algún día lo vimos, a quienes más nos cuesta trabajo, por nuestras conexiones cerebrales y nuestra composición química y hormonal naturalmente es a los varones, que solemos ser más prácticos, más rápidos, directos al grano. Les puse el ejemplo de 2 mujeres platicando de un mismo evento y 2 hombres platicando del mismo evento. Les contaba cómo nos ha pasado ya más de 2 ocasiones que van los pastores Josh y Moni a la casa de ustedes. Somos amigos hace muchos años, antes de trabajar juntos en el ministerio. Y de repente que a lo mejor que venían de un viaje y nos contaron o pasó un evento y estamos el pastor Yoshi y yo hablando de eso en la sala y de repente estaban ahí hasta la cocina y luego subieron a la recámara y bajaron al comedor y por toda la casa platicando de lo mismo y nos estamos despidiendo y siguen hablando y Yoshi y yo terminamos eso hace como 2 horas y así de hora de qué hablamos, ¿no?
Y Abby, pero no le contaste, sí, ya acabaste, sí, cuéntaselo bien. Entonces, somos diferentes. Les conté la vez que Chava, líder de jóvenes, me contó cuando él y Pame se hicieron novios. Entonces me acuerdo, ese domingo fue muy chistoso porque estábamos en la nave de Metepec todavía, entro al cuartito pastoral que había a un lado del escenario y Abby venía de haber estado hablando como 1 hora y media con Pame. Entonces estaba sentada en un comedor que había ahí, Chava me dice, oye, quiero platicar contigo, nos sentamos y textualmente sus palabras fueron, me dice rabino de broma, yo a algunos les digo luego apóstol, también es de broma. Una vez le dije en público al pastor Yoshi apóstol, una hermana pensó que era en serio y le escribe, oiga apóstol, y dice yo, si no soy apóstol, dice, ay perdón, como el pastor Jesse dijo, pensé que sí. Entonces cuando oigas términos así es nuestro lenguaje interno, ¿verdad? Al doctor Alducin le digo que es el sensei, entonces tenemos así los términos de broma. Entonces llega Chavis, oye rabino, ¿te acuerdas lo que me dijiste hace unos meses, unas semanas, porque yo había visto ahí algo, ¿no? Y me dijo que no sé qué, y me te acuerdas lo que me dijiste de Pam, le digo, sí, dice, pues ya estuvo. Ya, y digo, ay, ya, no sé qué le dije, pero el caso es que estaba ahí, nada más veo que cierra los ojos y dice, no puede ser. Le digo, ¿qué, no sabías? Dice, no digo de eso, dice, no puede ser, dice, tienes razón en lo que has enseñado, no es broma, qué horribles son los hombres, dice, no. Dice, Chava, me acaba de contar Pam esto y estuvo 1 hora y media dándome detalle todo de toda la historia y tú en menos de 1 minuto le contaste lo mismo que a mí a Jesse. Así fue literalmente, ya estuvo, ya se armó y ya estuvo, qué bueno, ¿verdad? Entonces, somos más de ir directo al grano, pero ese es un gran problema cuando nos comunicamos con nuestra esposa, porque ella no es nuestro compadre con el que le podemos decir, pues ya estuvo, y en 3 palabras resumir lo que a lo mejor ellas hablan no en 3 sino en 3000. ¿Se acuerdan que vimos que estadísticamente hablando el hombre en público con desconocidos habla más que la mujer porque suele ser más fanfarrón, más fantoche, en esta búsqueda de reconocimiento, de hacer negocios, relaciones, etcétera, se desenvuelve más, pero en el ambiente íntimo de la amistad del hogar siente que no es indispensable, entonces él va al grano, es práctico. La mujer en público no se siente tan en confianza, pero en el seno del hogar, donde hay este cariño y este amor, ella es donde ahí se desenvuelve. Entonces los hombres tenemos que esforzarnos, y de aquí ya regresamos al punto del mensaje, por escuchar con atención. Les soy honesto, a mí me pasaba mucho lo contrario hasta que empecé a estudiar todo esto y el Señor habló a mi corazón. Entonces, como dicen los chavos, de forma intencional, cuando mi esposa me está contando algo, trato de hacer conciencia y escuchar con atención. Porque antes me decía y le interrumpía y le adelantaba y ya ve al grano, etcétera, etcétera. Cuando aprendí todo esto, trato de escuchar y escuchar y escuchar y seguir escuchando toda la 1 hora y media de introducción de la plática que apenas va a comenzar, ¿no? Entonces ha habido un par de ocasiones en las que estoy escuchando con atención y sonrío nada más, y a veces ella ha sido honesta y creo que la ilumina el Espíritu Santo y me ha dicho, ya me pasé de lanza, ¿verdad? Le digo, sí, ya te pasaste de lanza. Dice, no, tienes razón, ya está, y yo ya me caí gorda. Entonces ya, resumen y al grano, ¿verdad? Pero cuando no escuchamos con atención qué mensaje transmitimos, no me importa lo que me tengas tú que decir. Entonces hagamos este ejercicio de que cuando alguien está hablando, teléfono boca abajo, pensamientos, problemas, etcétera, se los entregamos al Señor. Estamos terminando algo, es mejor que digamos, espérame un minuto, no te vayas, termino, listo, ahora sí cuéntame, a que sigamos en nuestro rollo y que no pongamos atención. Mis hermanos, si Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, se dé el tiempo para escucharnos, ¿por qué no nosotros con nuestra familia? Si el Señor escuchó pacientemente a Abraham, ¿se acuerdan? En ese diálogo donde Abraham intenta convencerlo que no destruya Sodoma y Gomorra, ¿por qué nosotros nos impacientamos con los demás? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A ponernos a veces al nivel de la otra persona. No estoy hablando de un nivel intelectual menor, algo por el estilo. Déjeme explicarme bien. A ponernos en sus zapatos, a entender que a lo mejor ella no es tu compadre y que tienes que ponerte en ese nivel emocional y tratar de entender lo importante que es para ella,
ponerte al nivel de tus hijos, ahí sí a un nivel de diálogo menor, con otras pláticas, con otros juegos, con otras cosas que a lo mejor tú dices, ay, ¿esto qué? Es X, pero que para ellos son importantes. Imagínate a Dios con Abraham, o sea, al creador de todo el universo, y este hombre le dice, Señor, ¿a poco vas a destruir Sodoma y Gomorra? Sí. Dice, no sea que allá hay 50 justos y te vas a corromper. O sea, le está entre líneas diciendo que puede ser un Dios corrupto. ¿Cómo vas a actuar? El juez justo de la tierra va a destruirlo por 50, esos 50, ¿qué? Y dice, bueno, si hay 50 no la destruyo. Entonces, Abraham primero empezó, si lees el diálogo, muy altivo. O sea, para hablar con el Señor, y le bajó 2 rayitas. Dice, Señor, ya empecé a hablar, dice, perdóname, pero, o sea, como que ya abrí mi bocota, yo déjame continuar. ¿Qué tal que hay, y empezó luego, ¿qué fueron? ¿Empezó con 50 o cuántos empezó? Pero bueno, el caso es que empezó a bajarle de 5 en 5, ¿no? ¿Qué tal que hay 45? No, pues por los 45 no la destruyo. Señor, aunque soy polvo, ya hablé, y ya se humilló ahora sí, ¿no? Es para que en ese punto Dios hubiera agarrado y adiós Abraham, pero lo escuchó pacientemente. Y si hay 40, por los 40 no la destruyo. Entonces Abraham dice, ir de 5 en 5 no es buen negocio, vámonos de 10 en 10. Y si hay 30, y si hay 20, o sea, parecía mexicano Abraham regateando con el Señor. Yo de aquí aprendí que es bíblico regatear, ¿verdad? Que o Abraham tenía raíces mexicanas o todos llevamos un Abraham por dentro, pero el punto es que empezó a regatear y Dios lo escuchó pacientemente hasta el final, aun cuando Abraham no tenía la razón. Entonces, aun cuando la otra persona no tenga la razón, ¿qué nos enseña Dios? Que tenemos que escuchar y ser pacientes. ¿No nos desesperamos muchas veces? Ya te dije, ya te expliqué, que no sé qué. No, escucha. Ya te dije que así se hace. Escucha. Pon atención. Aplícalo con tus hijos, aplícalo con las demás personas. Aplícalo cuando compartas el evangelio. A lo mejor para ti hay cosas muy sencillas que ya sabes. ¿Cómo no entiendes? Y no les transmitas el mensaje de que si son tontos porque no lo son. Simplemente, a lo mejor tú sabes más de un tema que la otra parte y ni tú eres mejor que ella, ni ella mejor que tú, y respetémonos todos y escuchémonos todos, poniendo atención, siendo pacientes, como Abraham recibió esa paciencia de parte de Dios. Dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, 1 de Juan 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, dice, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, ¿qué hace Dios? Nos oye, y adivina qué significa oye, escuchar con atención. Y sabemos, versículo 15, que Él nos oye cuando le pedimos cosas inteligentes, cuando hablamos con sabiduría y con teología. ¿Dice la Biblia eso? Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y siempre lo que pedimos va de acuerdo a su voluntad. O sea, Él responde si es su voluntad, pero aun cuando estamos nosotros pidiendo tonterías, Él está poniendo atención. Cuando Elías le dice, Dios, quítame la vida, ¿era una petición coherente o era una tontería? ¿Y qué hizo Dios? Ay, tonto de Elías, ignórenlo. No. Personalmente bajó en la persona del ángel de Jehová, que es una teofanía, una manifestación de la persona de Jesús a través de algo o alguien. Dios hablando a través de la zarza es una teofanía, Dios hablando en el ángel de Jehová es una teofanía. Entonces Dios mismo visita a Elías para decirle, levántate y come. Elías se levanta, come y se vuelve a tirar al piso deprimido. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se fue al cielo y lo ignoró? Oye, Elías igual de deprimido. Ay, no me di cuenta, no. Vuelve por segunda vez porque se quedó ahí a ver su reacción. Levántate y come, y le dice ahora, porque largo camino te resta, no he terminado contigo, tu vida aún tiene un propósito. Entonces ves que Dios, el creador del universo, el todopoderoso, el majestuoso Rey y Señor, nos escucha con paciencia como lo hizo con Abraham, nos responde aunque a veces lo que digamos no es correcto como lo hizo con Elías, y nos tiene el amor, la misericordia y la paciencia para orientarnos como lo hizo con él. Entonces, eso no nos justifica que si la otra parte está diciendo tonterías,
nosotros digamos, o los ojos, como decía Chris, el pastor que invitamos la semana pasada, que parece que se te fue el wifi, ¿te acuerdas? Que a veces no decimos nada, pero te dice algo otra parte, oye, mi amor, esto, y ya con eso es como si hubieras dicho todo el abecedario de insultos. O sea, es peor eso que a veces las palabras. Los ojos en blanco, la cara del exorcista, así como se te va a doblar el cuello. Entonces hay veces que ves personas que dices, o sea, que estás haciendo estiramientos de deportes, vas a practicar ejercicio, te duele el cuello, o por qué esas gesticulaciones y esas formas, ¿no? Pero todos alguna vez lo hemos hecho. A veces por ignorancia. Pues gracias a Dios que nos deja su palabra para que salgamos del error y ya echemos fuera al exorcista de nuestra familia, ¿verdad? Que no se nos vaya el wifi, que estemos siempre conectados. Entonces, que aunque la otra persona dijo una barbaridad, ¿no? Que a lo mejor te dijo algo incorrecto, está opinando de un tema y no es correcto, en vez de reaccionar como el exorcista y con los ojos en blanco, respiramos profundo, tenemos paciencia y explicamos y hablamos como Dios lo hizo con Abraham, como Dios lo hizo con Elías, como Dios lo hizo con Moisés, como Dios lo hizo con Gedeón. Lee los diálogos en todos estos personajes. Gedeón todo deprimido también y Dios respondiendo pacientemente. Moisés cuestionándolo y Dios respondiendo pacientemente. Muchos grandes hombres de Dios le dijeron a Dios puras tonterías. Jeremías también, soy un niño, no puedo hablar. Y Dios no dijo, ¿qué no te acabo de decir que yo? No digas soy un niño, Jeremías, yo voy a estar contigo. Entonces a veces nos exaltamos, nos airamos con nuestros hijos, salieron mal en la escuela, no estoy diciendo que les aplaudas, pero los orientamos y los orientamos de una mala forma, en vez de canalizarlos de forma correcta. Ha habido materias en las que mi hija me dice, no, es que para esto no soy buena, papá. No, claro que eres buena porque tienes el Espíritu Santo de Dios, eres muy inteligente y muy capaz, a mí me consta, yo he visto tu capacidad de razonamiento, la memoria que tú tienes, simplemente tienes que concentrarte más y poner atención. Entonces, es bien importante que escuchemos sus palabras, su corazón, que pongamos atención y que hablemos también de la forma correcta, como Dios lo ha hecho con nosotros. Vamos a dejar pendiente, yo creo que para una tercera parte, algunos pasajes de Proverbios que nos dan algunos consejos bien prácticos y que les voy a dejar de tarea, si los quieren meditar en casa, platicarlos entre ustedes. Ahí les van. Proverbios 18:13, Proverbios 10:19, sobre todo el inciso A, Proverbios 12:18, Proverbios 15:2, repito, Proverbios 18:13, Proverbios 10:19, Proverbios 12:18, Proverbios 15:2, Santiago 3 del 3 al 5, y con estos nos quedamos. Y dentro de 8 días, es correcto, tenemos todavía reunión normal, seguimos en noviembre. Dentro de 8 días vamos a ver la tercera parte, pero vale la pena que esto lo platiquemos, lo meditemos en casa. Ahí en tu lugar, acompáñame a cerrar los ojos, vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche, te pedimos perdón si a veces hemos hablado de una forma incorrecta, si a veces no es que no hemos hablado, sino que ni siquiera escuchamos pero no con atención, dimos el avión, si a veces no hemos sido pacientes. Señor, te entregamos todo esto y te pedimos que, como dicen los jóvenes, de forma intencional nos ayude, Señor, a poner atención, a poner énfasis en todo esto, Padre, y que podamos aplicar estos principios de forma sabia y tener una mejor comunicación con los demás, pero sobre todo con las personas que más amamos, Señor. Padre, te pedimos que si nos hemos lastimado con lo que hemos dicho o con lo que no dijimos,
con lo que hemos dicho o con la forma en la que no escuchamos. Padre, tú hoy sanes toda herida y que podamos darnos mutuamente el beneficio de la duda y una oportunidad para intentarlo de nuevo ahora con tu consejo y con tu dirección, con tu palabra. Te pedimos que así sea hecho y que seas tu Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras comunicaciones y que podamos cada vez hablarnos mejor entre nosotros y con la gente que amamos, Dios, y con todos los demás. Que así sea hecho, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.